Gracias. Ministra, el Grupo Parlamentario Vox trae una interpelación urgente sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno para proteger al sector del transporte por carretera. Hagamos memoria. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en julio de 2020, se comprometió a responder, o al menos estudiar, muchas de las reclamaciones del sector. Sin embargo, debido al incumplimiento de los compromisos fijados, el sector en noviembre de 2021 anunciaba la convocatoria del cese de actividad de transportistas para diciembre. En orden a evitar esta huelga, el 17 de diciembre el Gobierno se compromete a adoptar una serie de medidas que se verían reflejadas en una futura norma. Así, supuestamente, se verían contempladas en el Real Decreto Ley 3/2022 y en otros. Y desde 2022 vemos muchas medidas prometidas y no cumplidas por el Gobierno. Y les voy a poner algunos ejemplos. El mantenimiento en los presupuestos generales del Estado de las ayudas al abandono de la actividad y a la formación. Y la partida presupuestaria para este fin se ha reducido. La devolución a los transportistas del conocido como céntimo sanitario, y las están esperando. El diseño del Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera 2021-2023, que debería haber estado terminado en 2020 y que, sin embargo, el Gobierno se limitó en 2021 a contar unas líneas generales que siguen sin desarrollarse. El incremento de número de aparcamientos seguros en España en áreas de descanso y de servicio. ¿Sabía que le están robando la carga y la gasolina a los conductores que intentan descansar en sus cabinas en estas áreas de descanso? La no implantación de peajes en todas las carreteras de alta capacidad españolas y la adopción de las medidas necesarias para evitar que los transportistas trabajen por debajo de los costes de explotación. Estos son incumplimientos. Y a todo esto se suman las consecuencias de la crisis por la COVID-2019 y las políticas suicidas de este Gobierno, como la exclusión de este sector en el Real Decreto 5/2021, esa de ayudas directas, así como una Agenda 2030 que perjudica a nuestros transportistas con subidas desorbitadas de los hidrocarburos y con tasas y sanciones que solo lastran la actividad del sector. Ministra, como usted sabe, en España el 95% del transporte de mercancías se realiza por carretera y, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio, el sector genera más de 500.000 empleos entre puestos directos e indirectos. El sector cumple un papel esencial para el suministro de alimentos y otros productos básicos para la población, como ha quedado acreditado durante la pandemia. Y desde aquí, nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos y cada uno de los camioneros y a los profesionales del sector por la extraordinaria labor realizada durante ese periodo en el que el Gobierno, bajo un estado de alarma inconstitucional, cercenó derechos y libertades. Un Gobierno que abandonó a los transportistas cuando su protección debería haber sido una cuestión de prioridad. En virtud de todo lo que les he expuesto, este grupo parlamentario le insta a adoptar medidas que protejan al sector, a cumplir, sí, a cumplir con urgencia con las medidas prometidas y a reunirse a la mayor brevedad con todos los representantes del sector. Ministra, con todos. Porque desde la plataforma del sector en defensa del transporte de mercancías por carretera, que les solicitó una reunión el 16 de febrero, aún están esperando su respuesta. En marzo de 2022, los medios publicaron, la ministra de Transportes ha recordado que la representación del sector y el interlocutor del Gobierno es el Comité Nacional de Transporte por Carretera. El comité es el interlocutor legítimo que no secunda estas movilizaciones, dijo usted, ministra. Y dijo, sectores minoritarios de ultras apoyados por la ultraderecha. Y estas declaraciones las hizo tras la reunión que había mantenido con comisiones obreras, UGT y el Comité de Transporte. No se reúne con esta plataforma, no se reúne con conductores que hacen miles de kilómetros al mes, que trabajan 15 horas diarias, que se endeudan para comprar un camión y hacer de este un digno modo de vida, y encima les parece un sector minoritario de ultras apoyado por la ultraderecha. El camionero autónomo a usted le parece que es ilegítimo. Y no, señora ministra,
Lo que es ilegítimo, y atienda bien, y lo le entretenga, señor Zaragoza, lo que es ilegítimo es que este gobierno, que llegó a lomos de la mentira, traicionó a sus propios votantes. Lo que es ilegítimo es que no se reúna con ellos, pero sí con sus sindicatos amigos o con el Comité de Transportes, que no representa a todos. Lo que es ilegítimo es que este gobierno pacte con Bildu y con todos los enemigos de la nación. Lo que es ilegítimo es el sectarismo que aplica en su cargo, que es pagado con el dinero de los españoles, incluido el de los transportistas, olvidando que es ministra del Reino de España y, por tanto, servidora pública. Y ya que no quiere recibirles, le traslado la preocupación. Los camioneros no quieren trabajar por debajo de los costes de explotación. Y esto no es extrema derecha, esto es extrema necesidad. Así que, ministra, le voy a recordar otras palabras suyas. Abro comillas. Aprobamos un Real Decreto Ley para garantizar que se aprobarán las reivindicaciones de transportistas. El compromiso se recoge en la ley que aprobamos para garantizar que no se trabaje por debajo de costes. Estamos poniendo a disposición de los camioneros todos los mecanismos para que, si hay incumplimientos, haya la sanción correspondiente. Cierro comillas. Y no lo está cumpliendo. Y no puede permitir que los transportistas estén pasando esta agonía. Usted en su intervención me dirá que todo está bien y lo hará al más estilo puro, al estilo Sánchez, ese Sánchez de la propaganda que niega la realidad. Y aunque usted dirá que el Real Decreto 3/2022 mejora algunos aspectos como la carga y descarga o la lucha contra las empresas buzón, en su intervención me hablará de otras bondades, de otros reales decretos que pueden contener algunas demandas del sector, pero la realidad es que no ha solucionado un aspecto clave, como es impedir que los transportistas trabajen por debajo de los costes de explotación. Y, ministra, no puede obviar la situación real. ¿Sabe que, a pesar de existir la prohibición del pago por debajo de costes, los transportistas se encuentran lejos de llegar a cubrir costes reales y lejos de dar respuesta a todas las partidas de producción que contempla el propio Observatorio de Costes de su ministerio? ¿Sabe que se les paga solo 0,65 céntimos de euro por kilómetro? O incluso 0,55 céntimos en algunos casos. No, ministra, no niegue lo que es una verdad. Lo sabría si se hubiese reunido con ellos y tienen documentos que lo acreditan. El plan de inspección que anunció el Ministerio, entre otras cosas, decía que se controlaría el precio que recibía el transportista efectivo para comprobar si cubría los costes de explotación. Los transportistas no están encontrando que este punto sea una preferencia y esto lo llevan denunciando mucho tiempo. Y esta es la herida más profunda que tiene el sector del transporte a nivel de pequeños y medianos transportistas. Se inspecciona la carga y descarga, las horas de trabajo, pero están obviando los precios que los cargadores imponen. Escucha a los autónomos, ministra, escucha a las pymes, escucha a los camioneros, porque si de verdad quiere evitar futuros conflictos y quiere trabajar por una cadena de transportes justa y equitativa, esto es clave. Usted, ministra, y Sánchez no pongan en peligro el sustento de este sector y de sus familias. Por otro lado, le voy a recordar que actualmente Fenadismer, patronal del sector, estima que un 48% de las empresas, cargadores e intermediarias incumplen la legislación sobre morosidad y destacan que el plan de transformación de flotas no ha tenido el impacto pretendido. Como la de prever, la mayor parte de las solicitudes presentadas han sido destinadas a achatarramiento de vehículos, ya que las otras líneas para las ayudas, la compra de vehículos eléctricos o de hidrógeno, apenas han tenido acogida. Igualmente, critican que en su día dejara fuera de las ayudas la adquisición de camiones diésel nuevos de última generación o los propulsados por gas natural. Y es que su fanatismo climático no se ajusta a la realidad. Y este plan de ayudas aprobado por el Gobierno ha sido un fracaso. Y nosotros se lo advertimos. En diciembre de 2021 registramos una iniciativa en la que instábamos al Gobierno a ampliar y mejorar estas ayudas. Y una vez más, Vox tenía razón. Como le advertimos de la peligrosidad de la ley del solo sí es sí en nuestra enmienda a la totalidad, como le advertimos de las catastróficas consecuencias de la reforma laboral y como le hemos advertido en tantas ocasiones. Este Gobierno hace oídos sordos a la voz del sentido común. Pero tengo una mala noticia para ustedes y una muy buena para los españoles.
Y es que no nos van a callar. Seguiremos trabajando cada día por alzar la voz, alto y claro, para denunciar sus tropelías y para defender el bien común. Y hablando de oídos sordos, y volviendo a la cuestión, hable con la ministra de Trabajo y dígale que reciba a la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías por carretera. Esa ministra de Trabajo que más que sumar resta, porque tiene muchos aspectos claves para ello y que tienen que comentarle. Así que, ministra, estoy deseando escuchar cuáles son las medidas que va a llevar a cabo, no me cuente el pasado, las que va a llevar a cabo para proteger al sector del transporte por carretera. Y confío que en su retahíla de argumentos no acuda a ese comodín de llamarnos xenófobos y racistas, como hizo la semana pasada en esta tribuna en la interpelación de un diputado. No acuda a ese feminismo al que hizo mención, por ejemplo, cuando recogió su cartera, hablando de que era una ministra de cuota, feminista y ecologista. Así que estoy deseando escuchar cuáles son las medidas que va a poner en marcha para proteger a un sector que es clave y esencial en España y que depende de usted y de este Gobierno. Gracias. Gracias. Ministra, yo sí que le he escuchado, así que le voy a decir varias cositas muy claritas. Usted ha dicho, jugamos a ser los defensores del sector. No, no jugamos, es que lo somos. Y solo tiene que ver la cantidad y la calidad de las iniciativas registradas por este grupo parlamentario. Ha hablado de engaño. Usted hablando de engaño. El Gobierno que cabalga a lomos de la mentira. Ha hablado de ayudas que no llegan. Ha hablado del mapa concesional, ese que castiga a la España abandonada. Ha hablado de la carencia de conductores. Sí, hay carencia, pero ¿saben qué tienen que hacer? Mejorar las condiciones laborales, que son penosas. Y ha hablado, cómo no, del reto de la descarbonización. El reto es mantener el empleo en España y, sobre todo, crear empleo y no empleo público. Mire, en su réplica también ha dado a entender ese compromiso que tiene el Gobierno de España con el sector del transporte por carretera, cuando sabemos que su compromiso lo tiene realmente con otros. Lo tiene con los comunistas, con esos con los que aprueba la ley que saca a la calle a violadores y pederastas. El compromiso lo tiene con los golpistas, con esos a los que el Gobierno le deroga el delito de sedición. El compromiso lo tiene con los corruptos. Y claro, será porque su Gobierno sabe, el Partido Socialista sabe mucho de corrupción y por eso le rebaja las penas por malversación. El compromiso lo tiene con Bildu, porque le acercan los terroristas a cambio de presupuestos. El compromiso lo tiene este Gobierno con sus propios privilegios a costa del esfuerzo de la España que madruga. Y ha hablado de medidas, pero le recuerdo el incumplimiento de muchas de ellas y, en concreto, de la que es esencial para este sector: evitar que los transportistas trabajen por debajo de los costes de explotación. Y ha dicho que se reúne con el sector, pues si solo se reúne con sus amigos. Mira, ministra, le he expuesto el problema real y resulta que usted, para variar, niega la mayor. Y es que eso saben hacerlo muy bien, eso sí que es cierto. También como que le voy a relatar una serie de diferencias entre su partido y el mío. Ustedes cabalgan al lomo de la mentira, nosotros la combatimos. Vox es el partido de José Antonio Ortega Lara, el suyo pacta con terroristas. Vox es el partido de Santiago Abascal, que llena plazas, y el suyo es el de un sátrapa que viaja por el extranjero porque no puede poner un pie en las calles de España. Vox respeta a sus votantes, el suyo les miente, les traiciona. Vox defiende a las mujeres y el suyo aprueba leyes que suelta a violadores y pederastas y colectiviza a las mujeres porque las utilizan de manera electoralista. Gobierno feminista, nunca hemos estado tan desprotegidas ni tan mal representadas por mujeres de cuota y feministas de moqueta. Vox respeta la historia y trabaja por la concordia y el Partido Socialista profana tumbas y desentierra odios. Vox es el partido de la ley y el orden y el suyo protege a delincuentes que ocupan viviendas. Vox es el sentido común y el PSOE es el partido de la corrupción que se gasta
gasta el dinero de los parados de Andalucía en cocaína y en prostitutas. Vox respeta las instituciones y el PSOE las asalta y las utiliza en su propio beneficio. Y no voy a bajarme de esta tribuna sin responsabilizarla de los problemas de la red ferroviaria en España. Averías, retrasos, falta de personal, falta de frecuencia en alguna zona de la España abandonada, subida del precio del billete y la disminución de la calidad del servicio, trenes que no entran por los túneles. La semana pasada dijo: yo misma estoy liderando el plan de acción para ofrecer el mejor servicio a los usuarios. Si usted misma está liderando ese plan, dimita. Dimita como hoy se lo ha pedido Rufián. Porque los usuarios quieren llegar a su trabajo, a su casa, a la cita con el médico, puntuales y sanos y salvos. El PSOE es una plaga, es una catástrofe y cada día más españoles no les creen. Este Gobierno tiene los días contados y nosotros reconstruiremos todo lo que han destruido para hacer posible la alternativa y proteger a los españoles. Lo mejor está por llegar. Y el próximo 28 de mayo será el partido que más crezca, porque cada día más españoles están hartos de sus mentiras, de sus desprecios y de sus incompetencias. Están hartos de las políticas cortoplacistas, de cortacintas, de PSOE y de PP, dirigidas al interés particular, pero no al bien común. Entre tanta oscuridad hay un rayo de luz. Es la hora de la España que madruga. Es la hora de la honestidad en las instituciones. Es la hora de proteger España. Es la hora de trabajar por el bien común. Es la hora de la esperanza. Y es la hora de la alternativa y no de la alternancia. Es la hora de cuidar lo nuestro. Gracias.